Nos ponemos de pie, por favor, para recibir a las autoridades de la universidad. Y los recibimos con un aplauso, por supuesto. Tomar asiento. Empezamos con el acto de incorporación. Pásese lista. Se procede a pasar lista. Ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector de la universidad. Presente. Doctor Johan Leury Danjais, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho. Doctor Luis Cárdenas Lucero, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Doctor Frank Lizarazo Caparó, decano de la Facultad de Medicina Humana. Doctora Hilda Vaca Neglia, decana de la Facultad de Obstetricia y Enfermería. Doctor Carlos Cava Berriú, decano de la Facultad de Odontología. Le pedimos al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología se sirva a acompañar a este auditorio al doctor Antonio Noguero y Grau, quien estará esperándonos en la sala contigua. Sí. El decano de la facultad hace su ingreso con el doctorando. Los invitados lo recibimos de pie y con un fuerte aplauso, por favor. Permanecemos de pie para entonar los himnos nacionales de España y Perú.
¡Vive el Perú! ¡Vive España! Tomar asiento, por favor. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología expondrá el laudate. Señor rector, decanos, docentes, estudiantes, tengo el honor de participar con ustedes en esta magna ceremonia de distinción al catedrático español Antonio Noguero y Grau como doctor honoris causa por su larga y fructífera trayectoria académica. El título honorífico de doctor honoris causa es la máxima distinción que otorga la Universidad San Martín de Porres a intelectuales destacados en el campo de la investigación, con especiales contribuciones en el campo profesional, científico y cultural en beneficio de la sociedad. En ese sentido, resulta importante subrayar la obra del doctor Antonio Noguero, quien ha labrado los fundamentos científicos, académicos y profesionales de las relaciones públicas durante más de 50 años, posicionándolas como una disciplina propia de las ciencias sociales y otorgándoles el estatus epistemológico que le corresponde con justo derecho. Esta labor incansable del doctor Noguero ha sido reconocida y laureada por la comunidad científica internacional, por ejemplo, por la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, IPRA, que cuenta con más de 80 países miembros. Cabe destacar que en los últimos 15 años el doctor Noguero ha colaborado en los programas de maestría y doctorado de la sección de posgrado de la Escuela de Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, compartiendo sus experiencias y conocimientos en sus cátedras de investigación cualitativa y epistemología de las relaciones públicas. Recalcamos que la trascendencia y el alcance global de los aportes del doctor Noguero han contribuido decisivamente a la profesionalización y estructurización científica de las relaciones públicas contemporáneas. En todo caso, su legado más importante ha sido entregar a esta disciplina un marco humanístico y ético, vital para la formación de los estudiantes y los futuros relacionistas. La extensa producción científica del doctor Noguero se caracteriza por una perspectiva no exclusivamente comunicacional, sino holística de las relaciones públicas, reflejándose claramente desde su tesis de 1990, titulada Concepto de desarrollo y finalidad social de las relaciones públicas, perspectiva histórica, teórica y jurídica, sustentada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por ese motivo, resulta necesario distinguir su valioso corpus doctrinario, cuya concepción de las relaciones públicas tiene un marcado énfasis en relaciones humanas y sociales, tan menoscabadas en el actual contexto de la cultura. El doctor Noguero ahonda rigurosamente en el concepto de relación, a la que considero un complejo proceso donde se produce la unión dinámica de encuentro humano, concluyendo que el ser es relacionarse. Muchas gracias.
continuación se dará lectura a la resolución rectoral número 431/2018, por la que se concede el grado de doctor honoris causa al doctor Antonio Noguero y Grau. Universidad de San Martín de Porres, resolución rectoral número 431-2018, CU-RUSMP, Lima, 11 de junio de 2018. Visto el oficio número 1536 del decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, dirigido al señor rector, proponiendo la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres al distinguido profesor español, doctor Antonio Noguero y Grau, considerando que es política de la universidad distinguir a los profesionales que por su notable dedicación a la investigación y enseñanza aportan sus conocimientos a las diferentes disciplinas académicas y creativas, que el doctor Antonio Noguero y Grau es doctor en Ciencias de la Información, rama Publicidad, y licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona, que es presidente del Patronato y Comisión Ejecutiva de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, FUERP, y presidente de la Asociación Española de Relaciones Públicas, AERP, que ha participado como expositor en importantes congresos y seminarios internacionales y ha dictado innumerables conferencias, que el doctor Antonio Noguero y Grau ha escrito, coeditado y publicado numerosos libros, así como artículos académicos para revistas de la especialidad, que estas menciones merecen el reconocimiento de la Universidad de San Martín de Porres y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología y justifican ampliamente la decisión de sus autoridades. En uso de las atribuciones que le confiere el inciso A del artículo 47 del Reglamento General de la Universidad, se resuelve: artículo primero, otorgar la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú, al doctor Antonio Noguero y Grau. Artículo segundo, encargar el cumplimiento de la presente resolución al vicerrector, al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología y demás autoridades de la universidad. Regístrese, comuníquese y archiva. Firma ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector Rodolfo Gavilano, secretario general. Aplausos. Nos podemos de pie, por favor, para la incorporación. Distinguido doctor Antonio Noguero y Grau, en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos puestos de manifiesto en las múltiples distinciones y reconocimientos tanto en Perú como en España, Irán y en los Estados Unidos, autor de importantes publicaciones científicas entre libros, revistas, artículos, así como participación en congresos internacionales, teniendo como base fundamental a las relaciones públicas. En virtud de la autoridad que se me está conferida, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad San Martín de Porres como doctor honoris causa, y en señal de ello os impongo la medalla que corresponde.
Invitamos al doctor Antonio Noguero Igrao a hacer uso de la palabra y desarrollar su ponencia, breve anecdotario intrahistórico con referencia a la teoría de las relaciones públicas. Excelentísimo, ilustre rector de la Universidad de San Martín de Porres, ingeniero doctor Juan Antonio Chang, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias de la Información, mejor dicho, Comunicación, Turismo y Psicología, doctor Joan Leuridan, ilustre claustro de profesores de la Universidad de San Martín de Porres, colaboradores técnicos, estudiantes, señoras, señores, amigas y amigos todos. El título de esta breve exposición está matizado por lo que podríamos denominar un anecdotario intrahistórico con referencia a la teoría de las relaciones públicas, pero más que nada sería cómo una persona como yo ha ido a incidir en el tema de las relaciones públicas. El tema es muy simple. En cierto momento uno dice que quiere estudiar inglés para profundizar en el conocimiento, en el saber, en saber qué pasa en el mundo anglosajón como gran productor de temas académicos de todo tipo, y decide estudiar inglés en el Instituto de Estudios Norteamericanos. Y en los años 60 caen en mis manos revistas como Time y Newsweek y aparece la expresión Public Relations. Bueno, esto de Public Relations, ¿qué es? Al tratar de saber lo que era, me encontré que, como mucho, en España había en Barcelona una agencia que se llamaba SA de Relaciones Públicas, es decir, se sabía entre poco y nada, y solamente una aplicación, digamos, de tipo práctico y profesional. Investigando mucho más en el tema, en ocasión de un viaje a Inglaterra, me encontré que en la Universidad de Londres hacían un curso que se llamaba Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. Por lo tanto, todavía allí permanecía cierto sesgo de tipo confusionístico. Pero claro, evidentemente, en el pragmatismo anglosajón lo que funcionaba era qué ocurre en el tema laboral y sobre todo en los aspectos de publicidad y marketing. Con motivo de una beca otorgada por el Departamento de Estado norteamericano, estuve en Estados Unidos en el año 67 y traté de buscar elementos sobre este particular de las relaciones públicas y pedí al coordinadora de este viaje de visitar el Departamento de Relaciones Públicas de la Ford. Bueno, al llegar a Nueva York me dicen, bueno, la Ford no será posible porque están en huelga, un gran motivo, por supuesto. Y me dijeron, ¿les igual ir a Detroit y visitar la General Motors? Hombre, claro, faltaría más, ¿no? Bueno, estas inquisiciones desde el punto de vista profesional y ya académico, porque me preocupé en mi estancia en Boston en visitar la Universidad de Harvard. Allí, pues, de relaciones públicas no se hablaba de administración de empresas, del tema del business, de la strategic management y estas cosas, pero sí que en la la Boston University, había un curso vinculado a la comunicación y algo de relaciones públicas. ¿Qué hice? Me introduje en el tema, hablé con el profesor que se encargaba del asunto, solo uno, y me llevé unos programas de alguna que otra asignatura que allí se hacían. También visité la Universidad de Brown, pero allí, evidentemente, no había ningún elemento vinculado al ámbito ni de la comunicación ni de las relaciones públicas. Bueno, pues este fue mi bagaje. Mi primer bagaje, que cuando volví a Barcelona, la agrupación de relaciones públicas que se estaba constituyendo, decidieron hacer unos cursos un poco continuados de relaciones públicas por las tardes y en la misma sede de la Universidad de Barcelona, en la Plaza Universidad. Y yo dije, bueno, yo he traído unos programas, si pueden ser útiles, de Estados Unidos, y me dijeron, sí, nos los traduces y hablemos de ello. Y de esta forma me vi integrado en la Escuela Superior de Relaciones Públicas. Claro, esta es una cuestión un tanto anecdótica, pero real, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos en una época de aniversarios y celebraciones y hay que felicitar nuevamente a la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología por su 50 aniversario, ya que, hay que decirlo todo, ha sido siempre una facultad muy inquieta y sobre todo, tanto con el doctor Leuridan como el doctor Emilio Solórzano, que tengo que hacer un breve recordatorio, diríamos que han sido siempre los promotores que en el contexto internacional
nos hemos encontrado en muchas ocasiones, numerosos congresos, incluso cuando estuvimos en Beijing, China, tratando de hacer el Congreso de Relaciones Públicas en Lima, y se logró, de la International Public Relations Association. Bien, si vamos de inauguración en inauguración, la Universidad de Barcelona siempre ha tenido una vinculación muy directa con la Universidad de San Martín de Porres, y en las cuestiones concretas podríamos decir, ¿cómo resulta ser que yo conocí al doctor Emilio Solórzano? Bueno, lo conocí por un tema muy simple. En el CERP, Confederación Europea de Relaciones Públicas, en cierta ocasión, se hace el primer congreso de profesores de Relaciones Públicas en Europa, con participación de algún que otro norteamericano, pero luego se decide hacer otra participación en un congreso en Uruguay, de la IPRA. ¿Qué ocurre? Que a petición del doctor Van der Meyden, de la Universidad de Utrecht, me dijo, hombre, Antonio, tú que eres especialista en relaciones públicas y en cuestiones vinculadas a la sociología, haz un temario que nos han pedido y no sabemos a quién otorgárselo. Total, que me encontré haciendo una ponencia sobre cross-cultural relations, relaciones interculturales, entendimiento, a través del análisis de las diferencias y similitudes culturales. Con este título ya está todo dicho, ¿no? Pero de este tema yo sabía entre poco y nada. Pero claro, me dirigí a algunas fuentes de información interesantes de algunas universidades y encontré una Cross-Cultural Research Journal de aspectos comparativos en las ciencias sociales. Bueno, pues a partir de allí analicé la revista y lo que hice fue localizar esta cuestión con cierto detenimiento y hice una ponencia. Bueno, en abril del 94 se celebra en Punta del Este, Uruguay, el 13 Public Relations World Congress, y allí estaba el doctor Emilio Solórzano. Y resulta que impartí esta conferencia, o mejor dicho, esta ponencia, y se me acercaron varias personas, algunos españoles y el doctor Solórzano, y un español me preguntó, yo no sabía que eras experto en cross-cultural relations. Yo dije, pues yo tampoco, pero me encargó Van der Meyden esta ponencia y la he hecho y punto. Entonces esto le causó cierta gracia también al doctor Emilio Solórzano, y a partir de ahí tuvimos pues una vinculación ciertamente importante, y a través de él conocí la Universidad de San Martín de Porres y concretamente la Facultad de Comunicación, Turismo y Psicología. Bueno, las actividades de la facultad han sido tan enormes que sería difícil hacer, diría, puntualización de todas ellas, pero podemos recordar la fundación de la LACAURP, que se fundó a través de la mediación del doctor Louridan y que reunió a facultades que impartían relaciones públicas de toda América del Sur. Claro, esto fue una actividad muy importante y que han habido numerosos congresos. La LACAURP, como ya muchos estudiantes saben, contiene sus actividades. Ver el número de universidades vinculadas a este proyecto es increíble, más de 21 universidades. Y, en definitiva, han sido un motor importantísimo, tanto en el contexto nacional como internacional. Toda esta cuestión llevó también a hacer la maestría y, posteriormente, el doctorado en Relaciones Públicas. Cuestión esta de que no es un tema fácil, incluso yo os podría decir que en la Escuela de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona no tenemos un doctorado, porque hay diferentes ámbitos, y también hay que decir de que en los ámbitos académicos la presión de profesores cuando actúan democráticamente, todo el mundo trata de llevar un poco el tema a lo que le interesa. Y el tema de relaciones públicas es importante, pero no insuperable, como pasa también en las facultades de Ciencias de la Información o de la Comunicación en España. Lo curioso, que no se han puesto todavía de acuerdo el nombre de las facultades. Unas llaman Información, otras Comunicación y otras Ciencias Sociales. Bueno, debe ser por aquello de la interdisciplinariedad de las ciencias sociales. Es una solución. Hay que hablar también de que el tercer Congreso Internacional de Relaciones Públicas y Encuentro Latinoamericano celebrado en Lima fue un gran éxito. Hay que decir que en el mundo anglosajón no se esperaba la línea de trabajo que había en la facultad de la Universidad de San Martín de Porres, y por ello en el 2012 en China se presentó la posible realización de un Congreso Mundial de Relaciones Públicas en Lima. Allí fue la presentación, el doctor Louridan hizo una magnífica presentación, la doctora Mibel Sánchez también, y evidentemente el Congreso se celebró en Lima, 2010. Hace 18 años, parece que sea ayer, pero no, son 18 años de éxitos de la facultad. También hay que decir de que
la visión también de publicación de libros. Hay una anécdota interesante de que decidimos de hacer partícipes a los congresistas de todo el mundo un breve escrito para colocarlo en un libro que se llamaba Las nuevas relaciones públicas, pero por desgracia pues solo obtuvimos 4 artículos. En este caso concreto hemos de hablar de James Grunig, de la Universidad de Maryland, de Sara Gorpe, que trabajaba en varias universidades de Estambul, la mía propia y de Emilio Solórzano. Bueno, un tema que dices, bueno, los profesionales quieren escribir, sí, pero cuando pides cosas concretas, no tanto. Siempre son los académicos que han de salvar el papel. También hay que decir de que estas situaciones tan importantes en el contexto de relaciones públicas, en el contexto internacional, aportó diferentes cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, el IPRA Awards que se concedió a la Universidad de San Martín de Porres, el doctor Chang recibiendo el premio que era presidente de la IPRA, y la Past President. Y también hay algo muy importante, la única institución del mundo que en 2 ocasiones ha recibido un award de la IPRA, International Public Relations Association, ha sido la Universidad de San Martín de Porres. Concretamente en el 2012 a la propia universidad como institución y en el 2015 a Joan Luridan-Hughes, Dean de la Universidad de San Martín de Porres. En esta ocasión, la única vez que esto se ha producido. Los demás han sido personajes como Edward Bernays, al que llaman uno de los padres de las relaciones públicas, porque depende de los escritos, hay 3 padres. Por un lado Ivy Lee, por otro lado Edward Bernays y por otro, diríamos, nuestro amigo de la Universidad de Maryland. ¿Qué ocurre? Pues ocurre de que hablar de relaciones públicas y hablar del contexto internacional es importante hablar también de los éxitos logrados por la Universidad de San Martín de Porres. Por otro lado también tenemos a la doctora Mibel Sánchez, que como presidente de la IPRA, de una asociación profesional, una académica como ella, llevó el nombre de Perú y de la universidad a los 5 continentes. Y aquí concretamente está impartiendo una felicitación a los alumnos de una promoción de la Universidad de Barcelona. Todos estos temas, dicen, esto de las relaciones públicas es nuevo, es antiguo. Bueno, el concepto de relaciones públicas hace tiempo que empezó a utilizarse. Concretamente, el presidente Thomas Jefferson, en 1807, hace una explicación en un mensaje al Congreso. Pero en esta explicación, ¿qué ocurrió? Que el señor Jefferson estaba hablando de estado de pensamiento, pero en el último momento lo cambió por la expresión relaciones públicas. Fue una cosa gratuita, conceptual, pero allí surgió el tema. Jefferson estaba diciendo en aquel momento que era importante que todos los gobiernos que pasaran por la administración pública norteamericana dejaran unos remanentes y que no se gastaran todo el presupuesto, cosa que en muchas ocasiones esto no es lo que ocurre. Pero en aquella época, en el sentido democrático, decía, si no hace falta, no nos debemos de gastar todo en el mandato de un presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues relaciones públicas ya de esta manera quedaron inscritas en algo tan importante como es el interés público. Pero claro, hablar de relaciones públicas es hablar de etos, de logos y de patos. ¿Qué quiere decir? Persona, discurso y persona, porque evidentemente el emisor y el receptor concuerdan. Etos, logos, patos, una cuestión griega. Evidentemente no vamos a incidir en más temas amplios, pero sí que hay que decir de que el concepto de relación aparece en la lógica de Aristóteles. Es el 4º concepto. De la misma manera que en el libro de Instituciones de Platón, en el 4º libro, aparece algo vinculado a lo que podemos decir lo público. En Roma luego se habla de res pública, etcétera, etcétera, y esto va evolucionando. Pero en el sentido de las relaciones, la 4ª relación, evidentemente, es la que queda transcrita por Aristóteles, y ahí está la primera apreciación de las relaciones públicas lingüísticamente y en un contexto intrahistórico. Y digo intrahistórico porque cuando traté de averiguar qué ocurría en el sánscrito o en lenguas semíticas, es decir, en lenguas muertas, pues la verdad es que allí no había nada. Y no había nada porque esto lo pude consultar con un catedrático de la Universidad de Salamanca, Maximiliano García Cordero, que me dijo, en las lenguas muertas olvídate del concepto público y del concepto de relación. Por lo tanto,
El tema greco-latino es lo que nos da entidad a la expresión relaciones públicas, que luego se fue recogido en el ámbito anglosajón. Normalmente, cuando decimos qué pasa con el tema del periodismo y las relaciones públicas, hay algo muy simple, y recurriendo un poco a los clásicos. Informatio et communicatio sapere est. Informatio, ¿qué significa? Configurar, diseñar, estructurar. ¿Qué? La información. ¿Y por qué decimos comunicatio? La comunicatio es el proceso lógico y final de esa primera actividad productiva iniciada por la informatio. Por lo tanto, informatio et communicatio, como dirían los clásicos, sapere est. Y en eso estamos. Normalmente, en 1923, el aspecto de la publicity fue importante, pero pensemos de que en muchas ocasiones vamos a hablar de sense of publicity, lo paso rápido porque no hace falta insistir en ello. Lo que sí es cierto de que hay algo muy concreto. La publicity es información de cierto tipo, pero en ningún contexto y desde ninguna realidad podemos confundirlo con advertising. Y digo esto porque generalmente se confunde, incluso hoy en día. Cito aquí un libro del 62, el Manual de Relaciones Públicas de Philip Leslie, que tuvo cierto éxito, pero lo que ocurrió es lo de siempre. Confundían publicity con advertising. Y una cosa es la publicidad, y la otra es la información de cierto tipo, que es la publicity. ¿En qué situación nos encontramos? Pues relaciones públicas y periodismo, relaciones públicas y publicidad, relaciones públicas y publicity, conceptos básicos de relaciones públicas y hoy en día conceptos básicos de public relations y marketing se mezclan. Y también hay que decir que en muchas universidades se está buscando una licenciatura en publicidad, relaciones públicas y marketing para dar más salidas profesionales. Pero evidentemente lo importante es de que el corpus intelectual, el corpus pedagógico ha de estar contenido en las ciencias sociales, léase psicología, léase sociología, léase economía. Yves Leiterme fue el primer personaje que le dijeron es el padre de las relaciones públicas, pero claro, si analizamos lo que dice el doctor Google vía digital, pues veremos que hay artículos de gentes varias y plurales y diversas que unos adjudican la paternidad a Lee, otras a Bernays y otras a James Rooney, por lo tanto hay para todos. El señor Bernays tenía muchos matices, era un hombre simpatiquísimo, muy cordial, de sonrisa amplia, pero tenía sus matices. Por ejemplo, hizo de agente de publicidad para Broadway, pero es en 1924 cuando se reorienta. ¿Y por qué se orienta en 1924? Porque pasó por el Comité Krill, que era el servicio de información durante la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos. Y allí conoció otras variables, otras vertientes y entendió lo que era el interés público. Y de ahí, cuando volvió a Estados Unidos, lo que hizo fue, sobre todo, vincularse a algo diferente. Él siempre buscaba la diferenciación. Y entonces, en esta línea de diferenciación, ¿qué ocurre? Que en aquel momento, en 1922, aparece un libro que se llama Public Opinion de Walter Lippmann. Y la opinión pública en Estados Unidos se movía entre Walter Lippmann y posteriormente con John Dewey, el gran filósofo. ¿Qué ocurrió? Que el señor Bernays lo que hizo fue hacer un libro que estaba acabando de confeccionar y que le llamó Crystallizing Public Opinion. ¡Qué casualidad! De casualidad nada. Sabía que estaba en el candelero de la prensa el libro de Walter Lippmann, dijo, me aprovecho la circunstancia y pongo Crystallizing. Fue una visión, lógicamente, de hacer llegar cosas al público y como él también había montado su agencia de relaciones públicas, era una forma de hacer un poco de fostering que hacen los norteamericanos, de promoción. Pero aquí el tema no acaba aquí. A continuación, en 1928, hizo un libro de propaganda, pero el año anterior, qué casualidad, Harold de Laswell había hecho un libro que era Propaganda y técnicas de la Primera Guerra Mundial, que ese fue el tema de su disertación digamos, doctoral. Bernays hizo varios libros, con Crystallizing Public Opinion 23, Propaganda 28, pero hasta 1952 no aparece un libro de Bernays llamándose Public Relations, Relaciones Públicas. ¿Qué ocurrió? Bueno, evidentemente en su libro de Crystallizing habló de Gustave Le Bon, de Wilfred Totter, que precisamente era un cirujano, pero que estaba interesado en los temas del psicoanálisis y los aspectos psicoanalíticos, como se vio más tarde con Sigmund Freud. Bernays, ¿cómo lo llamaron? Se decía que era una persona brillante,
de carrera espectacular, pero que era un poco fanfarrón, un poco bragar, que dicen los americanos. Y esto lo decía Cutlip. Le llamaban el sobrinísimo. ¿Por qué? Porque utilizaba también para presentarse que era sobrino por parte de madre y de padre de Sigmund Freud, por supuesto el autor del psicoanálisis. ¿Y qué ocurría? Que cuando se presentaba a las compañías y a las empresas hablando de psicoanálisis, etcétera, etcétera, que en aquella época se empezaba a conocer en Estados Unidos, pues lógicamente era impactante. Pero también otros le llamaban que era un fostering guy, es decir, se sabía promocionar. Muy bien. Normalmente, con los temas de relaciones públicas y la propaganda fue de lo que se habló. Bernays y otros organizaron unas sesiones y unos almuerzos buscando académicos. ¿Y quién? Pues lógicamente personas vinculadas a la academia y a la profesión. Todo el mundo conoce a Laswell porque dicen que el sociólogo que explicó quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Bueno, esto está muy bien, pero esto ya lo había dicho Quintiliano en Roma con su libro La Oratoria. Lo que sí es cierto que Laswell hizo un modelo con más elementos de análisis de contenido, de control, de audiencias, de medios y de efectos, eso sí. Pero, ojo, no olvidemos que las 4 H's y la W, esto era una obra de Quintiliano, como explica en su oratoria. ¿Qué ocurre? Hay un autor muy desconocido que es John C. Long, que ese sí en 1904 hace un libro que se llama Public Relations, a Handbook of Publicity. ¿Y por qué a Handbook of Publicity? Porque evidentemente las relaciones públicas, la forma de tratar y tecnificar la publicity se explicaba perfectamente y por eso decía, sí, relaciones públicas, pero con la ayuda de la publicity. Y por eso es un libro práctico. Curiosamente, este libro nadie lo ha presentado, digamos, de una forma oficial en Estados Unidos. Él en ese momento era un manager del departamento de la Cámara de Automóviles de Estados Unidos y que, lógicamente, es un libro técnicamente profesional. Y, además, surgió la primera definición de relaciones públicas, porque Bernays no hizo la primera definición de relaciones públicas. Él explicaba lo que él hacía. Sabiendo esto, traté de buscar este libro y no lo encontré. Hace ya 10 años lo encontré en un librero de viejo en Australia. Bueno, y este libro de viejo me vino con un ex libro de George Fitzpatrick, que era un señor que era gerente de un hospital y lo que hizo ni más ni menos es tratar de comprar libros para hacer una biblioteca para su sobrino, bueno, o mejor dicho, su nieto. El nieto, por lo que se ve, una de las cosas que hizo fue venderse la biblioteca y por eso yo encontré el libro. Bien, ¿qué explicaba en esta definición? Pues explica que las relaciones públicas eran un proceso para encontrar, para hallar y hacer conocer los factores que en una empresa son de interés público. Fijaros que dice enterprise, no dice corporation, no dice company. ¿Por qué? Porque en aquella época esto de las corporaciones no se llevaba la idea de enterprise, empresa. Bueno, y esto son unos elementos básicos para entender que explica el proceso qué tipo y quién, encontrar e investigar, hacer dar a conocer. Es decir, está sintetizada los elementos básicos de lo que sí fue en 1924 la primera definición de Public Relations. Es curioso de que en la enciclopedia hecha por Robert Heath sobre relaciones públicas, tanto en el 2005 y en el 2013, todavía no aparece el libro de Kurt de Long, de Public Relations. En cierta ocasión, en un congreso, se lo comentó a Robert Heath, me dijo, sí, hay uno que se llama tal, y que hizo un libro, ya me lo hará saber. Y yo pensé, que investigue, que por eso hace un libro que es la Enciclopedia de Relaciones Públicas. Por lo tanto, en el 2013 todavía no aparece este libro, que fue el que primero se llamó Relaciones Públicas en el contexto mundial. Bien, lo que hay que decir en esas cosas siempre ocurren situaciones peculiares, pero explicando en varios seminarios y congresos el tema del libro, con esto yo casi cumplía en varios congresos y seminarios. Hablaba de este tema, que nadie había citado, ¿y quién es? Bueno, pues explicando quién era, yo ya había cumplido y quedaba muy bien en conferencias y congresos, esta es la verdad. Como una novedad, pues actualmente se habla mucho de stakeholders, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, el concepto de los stakeholders no es ni menos que una transcripción del concepto de públicos o publics sociológicamente. Lo que ocurre que Edward Freeman, un doctor en sociología, decidió pasarse, en filosofía, decidió pasarse al mundo de las facultades y escuelas de negocios, que era más productivo y rentable.
Y entonces, a través de unas revistas que publicaban Glenn Griswold y Danny Griswold, cambió el concepto de públicos por stakeholders. Por lo tanto, desde 1948-1984, que se hacen famosos los stakeholders, hay que decir, qué raro que en español no tengamos una reunión de stakeholders. Claro, quería decir públicos. Por otro lado, simbólicamente sí que se había hablado desde un punto de vista poético en Inglaterra de los stakeholders, pero era simbólicamente, porque claro, el concepto stakeholder es aquel que aguanta una estaca y la clava en el terreno. Es un antecedente de la ciencia política en Estados Unidos, porque los nuevos colonizadores que hacían, cuando llegaban a un sitio que les parecía que era lógico y normal, que podía haber ganado y agricultura, pues lo que hacían era estacaban el terreno con estacas. De eso viene el tema stakeholder de una forma mucho más amplia y es un antecedente de la ciencia política, pero nunca un antecedente de los públicos. Otra cuestión, para ir ya finalizando, sería de que todo el mundo habla de las redes sociales, ¿no? Pues bueno, las redes sociales antes se llamaban redes webonómicas en Estados Unidos, pero claro, decir redes sociales a decir redes webonómicas o que tengan algo que ver con la economía era muy fuerte, por eso son redes sociales. Y evidentemente las redes sociales son un gran negocio digital. Por eso quería informarles más que nada de que el libro de Schwartz fue el primero que se hizo sobre este tema, pero inmediatamente en la Escuela de Negocios de Harvard, cuando aparece un concepto, al año siguiente te montan un máster. Son muy hábiles y rápidos y por eso esta es la idea. Muy bien, si alguien dijera, bueno, actualmente, ¿qué cuestiones convendría saber en relaciones públicas? Pues habría que conocer algunos como la depresión de Internet de Mandel, que es un elemento que nos dará ideas. Los delitos del futuro. Es imposible separar el mundo digital de los delitos. Este es un tema básico. Y también el libro de Homo Deus de Noah Harari, que nos aporta algunas líneas del futuro. Bien, de cara a la profesión son elementos interesantes a leer y a tener en cuenta. Porque recordemos algo muy importante. Como decía Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber. Quiere decir simplemente que siempre estaremos estudiando. Y la profesión que funciona, que evidentemente tiene futuro, es la que siempre se preocupa y está en estudio, que es lo que ha hecho siempre la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Siempre ha estado al momento y pensando en el futuro. ¿Qué decía Albert Einstein sobre el tema del aprendizaje? El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. También se vinculó al sapere audere. Y también Bauman, el autor de La sociedad líquida, explicara algo muy simple, que el pasar de los años me ha descubierto que el exceso de la información es mejor que su escasez. Muchas gracias por su atención. A continuación, el rector de nuestra Casa de Estudios, el ingeniero José Antonio Chan Escobedo, dará su discurso de bienvenida. Estimado doctor Antonio Noguero, doctor honoris causa de nuestra Casa de Estudios, señor decano de Ciencias de la Comunicación, señora decana, señores decanos, distinguidos catedráticos, estimados alumnos. Como bien se ha dicho, el día de hoy estamos haciendo un reconocimiento, el más alto que hace nuestra Casa de Estudios, otorgando el grado de doctor honoris causa a un profesional que ha dedicado su vida a las relaciones públicas, no solamente desde el ámbito empresarial, sino fundamentalmente desde el académico, científico e intelectual. Este reconocimiento en realidad es un honor mutuo. La universidad honra al doctor Antonio Noguero con esta distinción, pero él también nos honra a nosotros incorporándose a nuestra lista de doctores como miembro de la plana docente de nuestra universidad. Si bien es cierto, ya era profesor desde bastantes años atrás,
el día de hoy lo hace en el nivel más alto que tiene nuestra casa de estudios. Realmente nos ha dado una pincelada general de lo que son las relaciones públicas a través de la historia. Creo que esto demuestra no solamente para los profesores, sino para los alumnos, el reto de la curiosidad, la investigación permanente, el aprendizaje permanente, como bien lo ha dicho al terminar su disertación. Para nuestros estudiantes creo que el mensaje queda claro. Él desde muy joven empezó a buscar retos en esta área tan interesante y novísima en esos años de la ciencia de la comunicación. Por eso estamos seguros que este homenaje solo hace justicia a los esfuerzos que hizo por el desarrollo de esta profesión, no solamente en nuestro continente, sino en todo el mundo, y también hace honor a todos los esfuerzos que durante los últimos 50 años de su vida ha dedicado a la cátedra y a la academia. A todos los catedráticos, obviamente, la erudición, la lectura permanente que ha demostrado en el tema, nos reta a que sigamos en la senda de seguir avanzando en nuestros estudios, profundizando nuestro conocimiento. Y es tan así que el día de hoy yo le voy a solicitar que me dé el dato preciso del autor quintiliano, cuando dice que él ya había señalado lo importante que es quién informa, qué informa, cómo informa y qué efectos genera esta información. Muy actual para la época de nuestro país, porque la información se ha vuelto pues un mecanismo muy importante en la construcción de las sociedades democráticas. En ese sentido, creo que va a ser muy interesante para mí, distinguido doctor, poder tener acceso a esta información, a este texto académico. Y creo que también ha hecho muy bien, y es el reto que hacen los maestros de verdad, de poner en lista algunos textos del ayer y del futuro que ustedes deben leer como estudiantes y como catedráticos para seguir incrementando su bagaje académico. Creo que estos libros que nos ha puesto en la última lámina de su exposición son la responsabilidad que nosotros como universidad, ustedes los estudiantes y los catedráticos, tienen que corresponder ante el maestro que los reta a permanentemente estar mejorando sus conocimientos. Nuevamente este compromiso de nuestro maestro, de su permanente actitud, no solamente ética, moral, académica, intelectual de desarrollo, también es un compromiso para nuestra universidad para mantener ese estatus de líder en las relaciones públicas de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación que dirige nuestro decano Juan Léurida. Estamos muy contentos pues el día de hoy de incorporar a nuestra casa de estudios a un profesional, a un académico, a un investigador que solamente ha brindado sus conocimientos a miles de jóvenes a lo largo no solamente del continente, sino del mundo, en esta interesantísima especialidad de las relaciones públicas dentro del área de ciencia de la comunicación. Doctor Antonio Noguero y Grau, sea usted pues bienvenido a nuestra casa de estudios en calidad del doctor honoris causa. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, el acto de incorporación ha concluido. Nos ponemos de pie para despedir a las autoridades y al nuevo doctor honoris causa con un fuerte aplauso. Asimismo, agradecemos la presencia de todos los asistentes y los invitamos
a compartir en los exteriores del auditorio. Un fuerte aplauso, por favor.